Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es el primer miércoles científico después del Congreso, así que tenemos la adrenalina y tantas preguntas que nos llevamos. Y nos vamos a llevar, por suerte, de 3 días tan intensos. Gracias a Maru Farrés, a la Comisión Científica, por este espacio, a quienes coordinan las áreas, que hace bastante tiempo venimos trabajando desde las 2 áreas que se invitan o autoinvitan juntas. Hoy vamos a trabajar el área de Lacan, de lecturas lacanianas, de Lacan, y el área pensando desde Winnicott. El nombre de aquello que vamos a poner a pensar es Hasta el hueso, es el título de una película, 2 lecturas clínicas posibles. No hay ningún inconveniente de no haber visto la película porque el área de lecturas lacanianas preparó un guión y vamos a trabajar sobre lecturas que hicimos. Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras del área Pensando desde Winnicott, especialmente a quien me acompaña en la coordinación, mi querida amiga Elena Mancini, y mi querido amigo Federico Onofrio. Así que bueno, paso a presentar también amigos y amigas del área de la CAM. Amigues. Y creo que ustedes son los que escribieron igual que nosotros, ¿no? Fueron elegidos por el área para escribir, es un lindo modelo y sistema. Quien coordina el área de lecturas lacanianas es quien está a mi derecha, Fabián Bendesky, psicólogo, psicoanalista, socio activo de la APG y coordinador del área de lecturas lacanianas. Bueno, ya me lo corrigieron 2, 3 veces. No, bueno, co-coordinador. También la co-coordinadora es Mirna Levinson, psicoanalista, socia activa de la APG, y acabo de decir es co-coordinadora del área lacaniana. También está en nuestra mesa Cintia Israel, psicoanalista, socia egresada de la APG, y Graciela Dercier. ¿Está bien? Bueno, que estamos muy contentos que esté asociada a la institución, muy contentos. Graciela es psicoanalista, socia adherente de la APG e integrante del área de lecturas lacanianas. Y paso a presentar a quienes escribimos el trabajo y estamos representando al área. Entonces es nuestra Elena Mancini, psicóloga, psicoanalista, coordinadora del equipo de niños del Raskowski y coordinadora del área de Winnicott. También nuestro amigo Federico Donofrio. Hago siempre el mismo león. Psicólogo, psicoanalista, socio adherente de la APG, miembro del área Pensando desde Winnicott y de la comisión de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, y quien les habla, Alicia Levin, psicoanalista y coordinadora del área Pensando desde Winnicott. Así que vamos a comenzar entonces dando la palabra al área Pensando desde la... Bueno, yo voy a leer un resumen del... Ahí está bien. Me intimida. ¿Ahí está bien? Bueno, yo voy a leerles un resumen del argumento de la película. La protagonista de este film, que usaremos como disparador, es Ellen, una joven de 20 años con anorexia. Ha pasado por diversos tratamientos, pero no logra mejorar y sigue perdiendo peso. Luego de hacerse expulsar de una internación por sus modos desafiantes y agraviantes, vuelve a vivir con su madrastra y su hermanastra. La madrastra se preocupa por ella, aunque le asigna para dormir un lugar en el garage de la casa. La hermanastra es el personaje más cercano. Tienen entre ellas una complicidad amorosa, y pareciera ser la que más se preocupa por ella y teme que se muera. Ellen dice tener todo bajo control y afirma que nada malo va a pasarle. El padre nunca aparece y lo mencionan permanentemente ocupado con su trabajo. Ellen había estado viviendo en otro estado con su madre y su pareja homosexual hasta hace 18 meses. La madrastra propone que haga una consulta en el centro de tratamiento no convencional dirigido por el Dr. Beckham. Durante el primer encuentro,
Luego de conversar con ella y su madrastra, le realiza una revisión física y le dice que si continúa así, un día no despertará y que él no va a tratarla si a ella no le interesa vivir. Le plantea que si quiere iniciar un tratamiento con él, debe internarse y aceptar las reglas. Ellen acepta la indicación. En el centro, Ellen convive con otros 6 jóvenes con trastornos alimentarios. Ella es artista y había tenido un blog que posteriormente cerró, en el que publicaba sus obras, que tenían un tinte oscuro y reflejaban sus diversos estados de ánimo. Una joven desconocida se había suicidado y Ellen se siente responsable ya que tenía un dibujo hecho por ella en sus manos. Uno de sus compañeros de internación, Luke, se interesa por ella. Ellen es irónica y mordaz con él y lo trata agresivamente. Establecen un vínculo, hablan de sus comidas favoritas y Ellen le confiesa su golosina predilecta. En lo que parece un juego de seducción, que es aceptado por Ellen, Luke se la ofrece con un tinte sexual y ella lo rechaza. Luke la invita a cenar y durante la salida, Ellie se ve divertida y sonriente. Mastica la comida, exprimiendo los sabores y luego la escupe. El doctor Beckham lleva a los jóvenes a una excursión. Les quiere mostrar a los pacientes, llevándolos a un museo, que la vida es hermosa y merece ser vivida. Ellie acepta que puede serlo, pero plantea que no puede parar de hambrearse y hacer ejercicio para quemar calorías. Y ni siquiera sabe por qué. Simplemente no puede. El doctor le dice que esa voz que le dice que no puede parar es una idiotez y le sugiere que cada vez que aparezca la voz, la mande de paseo. Vete a la mierda, vos, la estimula a que grite. Y todos los jóvenes terminan haciéndolo en conjunto. Al día siguiente, Ellen, en el horario del almuerzo, come un trocito de su golosina favorita. Luego de una fiesta por el embarazo de una paciente, los dos jóvenes tienen en el patio de la casa donde viven una escena íntima, en la que charlan acerca de sus experiencias sexuales. Se besan y Luke le dice que está enamorado de ella. Ellen reacciona mal y se va enojada. La joven, que estaba embarazada, sufre un aborto espontáneo. Esto genera una fuerte conmoción en todos los pacientes. Luego de estos acontecimientos, Ellie continúa adelgazando y tiene una sesión con el doctor Beckham, en la cual él le plantea que si ella enfrenta los hechos difíciles que ha vivido, podría tener una vida increíble. Luego de esto, Ellie decide irse a la casa de su mamá, a pesar de que Luke le pide que no lo abandone. En el encuentro con la madre y su pareja, se evidencian importantes dificultades de relación. La madre admite no haberse podido conectar con ella cuando era un bebé y le propone darle una mamadera en un intento de sanar el vínculo. Le cuenta que el doctor Beckham llamó varias veces planteando que era decisión de ella si quería volver o no, pero que se notaba que tenía miedo que se muriera. La madre, en cambio, dice que si Ellie se quiere morir, lo acepta, que la ama, pero no puede seguir luchando contra ella. Es luego de estas palabras que acepta ser abrazada y alimentada con el biberón. Posteriormente, hay una escena onírica en la cual ella deambula por el desierto. Se acuesta durante la noche sobre una piedra. Al amanecer se levanta y aparece Luke. Luego se besan y ella se muestra muy dispuesta y disfrutando del contacto con él. Luke la hace mirar su propio cuerpo esquelético y por primera vez ella demuestra horror ante esa imagen descarnada. Después de esto, Ellie se despierta, aparentemente celebrando estar viva. Regresa a la casa de la madrastra y le comunica a ella y a su hermanastra el deseo de volver a la internación. No hay una recuperación total al final, pero sí un indicio de apertura a la vida y al deseo de mejorar. Ustedes.
Viste que están ustedes y nosotros, que no soy yo. Tomaremos el material de esta joven, Eli, para trabajar a modo de... ¿No se escucha? Te lo tenés que comer, sí, hablando de... Tomaremos el material de esta joven, Eli, para trabajar a modo de caso clínico. ¿Qué significa comer? La alimentación es un hecho que va mucho más allá de la necesidad nutricia del cuerpo y determina las relaciones del sujeto con el otro. Para el cachorro humano, la madre es el primer otro. El otro es un lugar, no es un ser hablante, y está encarnado en un principio por la madre. La madre, como otro primordial, decodifica el llanto del niño atribuyéndole un sentido. La necesidad remite al estado biológico y a la autoconservación. La necesidad se articula en la demanda. La madre acude con el pecho o el biberón a satisfacer la necesidad y así pasa a ser objeto de una demanda al otro. La madre responde con sus significantes, instalándose así una doble demanda del sujeto al otro y del otro al sujeto. Es en relación con el otro en donde se constituye el sujeto y para constituirse tiene que encontrar un lugar en el deseo del otro. Una de las funciones de la madre es la de incorporar al niño al orden del erotismo. Citamos a Silvia Amigo en su libro Clínica de los fracasos del fantasma. La madre da la leche con la palabra y también da la leche con la mirada. Pone en el acto de lactancia la luz narcisista de la mirada. Por lo tanto, la madre da de comer leche, pulsión oral, palabra, pulsión invocante, mirada, pulsión escópica. Lo hace sosteniendo muscularmente al niño en su abrazo, pulsión anal. Es decir, que da de comer una intrincación pulsional, nunca una pulsión sola. Si solamente diese de comer leche, la pulsión sería tanática. Vamos a tomar algunas escenas de la película que nos resultaron relevantes. En una de las primeras escenas, Ellen sale a pasear con su hermanastra, quien le plantea su preocupación por el estado anoréxico que padece. Ellen le afirma que ella tiene todo bajo control y que nada malo pasará. Consideramos que Ellen se ubica en posición de amo, detentando un saber acerca de su padecer y teniendo a todos pendientes de ella. Dice Lacan en el seminario De un otro al otro. Lo que señalé que Hegel articuló en primer lugar y que es que el amo pone en juego su propia vida. En esto consiste el acto de dominio. El riesgo de vida es lo esencial de lo que se podría llamar el acto de dominio, y su garante no es otro que aquel que en el otro es el esclavo, en cuanto significante frente al cual solo se sostiene en amo como sujeto. Sostiene el deseo por la vía de forzar a que ese otro esté permanentemente vigilante, amenazado de que le falte. Juega un juego a muerte con el deseo del otro. Se ubica como amo. Ella impone a muerte la falta en el otro. En otra escena, el doctor Beckman convoca a una entrevista familiar a la que concurren Ellen, la madre con su pareja, la madrastra y la hermanastra. El padre no se presenta, aunque lo esperan, y la madrastra lo excusa diciendo que tenía que trabajar. La madre mira espantada a Eli por su bajo peso, quien dice estar bien. Hasta hace 18 meses, la joven vivía con su madre y su pareja en otro estado al que se habían mudado. Se fue a vivir con el padre y su familia. En la sesión familiar,
La madre adujo haber tenido que lidiar sola con la enfermedad de Ellen por años. La madre denuncia que el padre siempre mostró poco interés en relación a quién era Ellen y que solo le interesaba lo que él quería que ella fuera. El padre pareciera no haber podido registrar la subjetividad y los deseos de su hija. La madre y la hermanastra se acusan mutuamente de haber abandonado a Ellen. Kelly, la hermanastra, se siente enojada y es la única que muestra real preocupación por la situación de Ellen. Menciona que sus amigos piensan que ella es un monstruo porque una joven se suicidó con un dibujo de ella en sus manos. ¿Qué es el fantasma? El fantasma es una respuesta que el sujeto se da a la pregunta por el enigmático deseo del otro. El fantasma es la respuesta singular del sujeto acerca de qué es lo que desea el otro. Para esto debe estar posibilitada la interrogación acerca del deseo del otro. El fantasma se constituye en el campo del otro. Para esto es necesario que el sujeto ubique allí una falta. Si el otro muestra su falta, el sujeto puede encontrar dónde alojarse. El niño se pregunta acerca del deseo del adulto. Dice Lacan en el seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. El primer objeto que propone a ese deseo parental, cuyo objeto no conoce, es su propia pérdida. ¿Puede perderme? El fantasma de su muerte, de su desaparición, es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego en esta dialéctica. Y en efecto, lo hace, como sabemos por muchísimos hechos, la anorexia mental, por ejemplo. Sabemos también que el niño evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres. Para Lacan, el fantasma de la propia desaparición es el primer paso de la creación de un fantasma. Ellie pareciera no haber hallado un espacio en el deseo de sus otros significativos, condición necesaria para poder preguntarse en qué les hace falta. La madre tiene problemas emocionales. Sabemos que padeció una depresión puerperal, lo que nos hace suponer las dificultades que tuvo esta joven para encontrar alojamiento en su otro primordial. A lo largo de toda la película, el padre está ausente. Ni siquiera hay un personaje que lo protagonice. Una de las funciones de la madre es incorporar al niño al orden del erotismo. En el caso de Ellie, producto de la depresión posparto, inferimos que algo de la erotización de la alimentación falló y que no hubo libidinización de esta actividad. La anorexia es el modo ilustrativo por excelencia del rechazo a dejarse alimentar y conforma así una defensa del deseo frente a la degradación en necesidad. Dice Lacan en el seminario 4, la relación de objeto, dice, la anorexia mental no es un no comer, sino un no comer nada. Insisto, eso significa comer nada. Nada es precisamente algo que existe en el plano simbólico. Este punto es indispensable para comprender la fenomenología de la anorexia mental. Se trata en detalle de que el niño come nada, algo muy distinto que una negación de la actividad. Frente a lo que tiene por delante, es decir, la madre de quien depende, hace uso de una ausencia que saborea. Gracias a esta nada, consigue que ella dependa de él. Heydrich dice en el libro Bordes de la Neurosis, la anoréxica come nada como una manera
de indicarle al otro que no es con el objeto de la necesidad que se alimenta el deseo. A lo largo de la película se ve el modo en que Ellen va cambiando la manera de vincularse con la comida. En una escena, Luke le ofrece su golosina preferida con un tono explícitamente sexual y Ellen acepta olerla, pero rechaza comerla. Posteriormente, charlan acerca de sus experiencias sexuales en el patio de la casa donde viven. Ellen inicia una escena de seducción, Luke la abraza tirados en el suelo y se besan. Frente a la evidencia del deseo sexual del joven, sumada a una declaración de amor, Ellie se enoja y lo aleja violentamente, alegando que recién se conocen. Luke confiesa seguirla en redes hace 2 años y entonces él menciona que una joven que la admiraba y la seguía en su blog se suicidó con una nota escrita por ella en sus manos. Los padres de la chica le enviaron las fotos a Ellen para que viera lo que sus dibujos habían provocado. Pensamos que este episodio desencadenó en Ellen un fuerte sentimiento inconsciente de culpa y sobrevino la necesidad de castigo. ¿Podemos pensar el agravamiento de su cuadro como un modo de punición? Consideramos que el exceso de ejercitación física, los abdominales interminables que le lastiman la espalda, por ejemplo, manifiestan una forma de autocastigo. En una escena posterior, Luke y Ellen salen a comer juntos y se los ve divertidos. Ellie acepta con dificultad un rollito chino, en lo que parece una alusión al pene, que Luke le ofrece sensualmente. Lo mastica, lo saborea, pero lo escupe sin tragar. Algo de la erotización comienza a circular por su boca. Ellie no tolera ser objeto del deseo del otro. Observamos acá un intercambio libidinal diferente. Algo más ligado al orden del deseo comienza a vislumbrarse. Esto se ve también en los vínculos con sus pares. Ellen pasa de tener un tono sarcástico y despectivo con todos a un modo más amable. Es en este contexto que le dice a la chica embarazada que le gustó lo que dijo en relación a tener un bebé. Se refería a qué significa ser mamá. Pensar más en otra persona, poner al niño primero. Entre todos los pacientes de la clínica se genera, a partir de este embarazo, un clima de ilusión y empatía hasta que la chica sufre un aborto espontáneo. Esta situación conmociona a todos y Ellen decide abandonar la clínica para ir al encuentro de su madre. Allí, la madre, muy angustiada, le propone darle el biberón, alimentarla como un intento de sanar. Se reprocha no haber podido generar un vínculo. Quiere abrazarla y mecerla hasta que se duerma. Ellen primero dice que lo tiene que pensar. Su madre le dice que si su deseo es morir, ella lo acepta y que ya no puede seguir luchando en contra de ella. Es entonces cuando Ellen acepta ser acunada y alimentada con leche de arroz en el biberón. Creemos que en esta escena la madre intenta, fuera del tiempo instituyente, ofrecerle a Ellie la oportunidad de conectarse con lo pulsional oral intrincado a otras pulsiones, el sostén, lo anal, la mirada y la voz. En su libro Clínica de los fracasos del fantasma de Silvia Amigo dice: la comida, el primer plano de la comida, que es la comida materna, va a estar marcada por el modo en que la madre intrinque las pulsiones cuando da el pecho. Se tratarán de experiencias fundacionales del acto de comer. La pulsión erótica se diferencia de la tanática
en el punto en que la pulsión erótica está intrincada con otras pulsiones. Consideramos que los dos personajes masculinos, Luke y el Dr. Beckman, le permiten a Ellie sentir que hace falta. En la escena en la cual la madre le propone darle la mamadera, menciona al pasar que el médico llamó por teléfono para saber de ella y que se lo notaba preocupado por el riesgo de que Ellen muriera. En una escena onírica, al final de la película, observamos que algo se modifica. Ellie está con Luke arriba de un árbol. Él le dice que es deslumbrante y se besan. El joven le propone mirar a una Ellie agonizante en el piso, desnutrida, acurrucada en posición fetal. Ellie puede escuchar a Luke decir que ella es deslumbrante. Puede rehusarse a la propuesta de la madre de aceptar su muerte y adherir al ofrecimiento del doctor Beckham de intentar encontrar un nuevo sentido a su vida. Por primera vez mira y ve en qué estado de desnutrición se encuentra y se alegra de estar viva. Luego de esto es que la vemos regresar a la clínica por primera vez con el deseo de mejorar. Cuando trabajamos el caso nos preguntamos si lo que no se realizó en tiempos instituyentes se puede realizar en otro momento, si el alojamiento de otro significativo del presente puede ofrecer la oportunidad de empezar a armar un fantasma. Pensamos que en la relación con Luke y el doctor Beckman, Ellie puede sentirse que les hace falta y ubicar el deseo en ellos. El encuentro con estos dos personajes masculinos le brinda esa posibilidad. Gracias, gracias Fabián, gracias Graciela, gracias. Bueno, vamos a pasar a escuchar a los representantes del área Pensando desde Winnicott. Federico va a empezar y Elena va a seguir. Buen día con todos. Hasta el hueso, 2 lecturas clínicas posibles es el título del trabajo de hoy. Elegimos para el epígrafe de este trabajo una frase del doctor Beckham, que es el médico responsable de la clínica donde se internan todos estos pacientes. Él dice, el problema con este tratamiento para algunos de estos chicos es que no los dejamos tocar fondo. Para Ellie, el fondo es crucial. Para comenzar, vamos a rescatar 2 ideas del fundamento teórico que presenta la Comisión Científica para este año. La primera, en donde nos invitan a recordar, abro comillas, que la pregunta acerca de los orígenes del psiquismo es fundante para el psicoanálisis. Sabemos que la constitución psíquica comprende complejos procesos de singularización y socialización necesarios para la inclusión del infans en el mundo humano. Cierro comillas. La segunda idea es la que destaca que es importante discriminar la especificidad de cada escuela psicoanalítica acerca del devenir psíquico para poner en valor sus aportes. Cierro comillas. Este registro nos permite concebir al psicoanálisis como algo complejo e integrador de infinitos aportes. Lo que no quita que han surgido a lo largo del tiempo resistencias en forma de cuestionamientos respecto de la pertinencia y el valor de incluir el nuevo aporte al bagaje psicoanalítico. Hoy nos presentamos a celebrar esa integración de diferencias, junto con los representantes del área de lecturas lacanianas. Hasta el hueso se trata de una película sobre una anorexia grave, no una anorexia histérica, sino una anorexia una anorexia que expone, como dice Recalcati, la clínica del vacío. La protagonista, Ellen, es una adolescente que se mueve girando alrededor de la muerte, de la falta de sentido de la vida. El deseo le es ajeno, tanto el deseo de vivir como el deseo amoroso, como el deseo de sentir alegría. Parece un esqueleto caminando. De ahí el título de la película, Hasta el hueso. Ellen suele medirse el contorno de su brazo. Pareciera tener como meta que su cuerpo sea solo huesos. Eso es un esqueleto, la muerte misma.
La comida para ella es tan peligrosa como el veneno. La rechaza en todas sus formas. Es un adolescente que mira sus huesos, no su carne, no sus músculos, no sus sentidos, no su ser viviente. En estas condiciones es internada en una clínica para problemas alimentarios por la actual esposa del padre. Esta clínica aparece como su única tabla de salvación, aunque ella no la entusiasma, como no le entusiasma nada en su vida. La mayoría de las internadas son mujeres con problemas alimentarios y un muchacho llamado Luke, que es bailarín y tiene una lesión en la rodilla. En total, son 6 pacientes que conviven allí. Ellen se sienta a la mesa todos los almuerzos y las cenas, pero casi no prueba bocado. Es su obligación sentarse a la mesa, pero siente un profundo rechazo por la comida y por cualquier actividad, salvo por el arte, pues es una excelente dibujante y esa es su mayor conexión con el mundo. Seguramente más adelante podremos desplegar el efecto que tuvo uno de sus dibujos en lo que en otro momento fue el suicidio de un adolescente. Winnicott explora cómo la función materna puede proporcionar un sentimiento de confianza fundamental para el desarrollo del self. La ausencia de esta función puede llevar a experiencias de no integración, de desintegración y angustias, que si no se abordan adecuadamente, pueden manifestarse en padecimientos emocionales a lo largo de la vida. Por ejemplo, conocemos las agonías impensables. Dice Winnicott, abro comillas, el desarrollo del yo se caracteriza por varias tendencias. La principal tendencia del proceso de maduración puede resumirse en los diversos significados de la palabra integración. Cierro comillas. También agrega que el yo se basa en un yo corporal, pero solo cuando todo marcha bien, la persona del bebé empieza a estar vinculada con el cuerpo y las funciones corporales, con la piel como membrana limitadora. Para denominar este proceso, he empleado la palabra personalización. Cierro comillas. Por último, identifica en el proceso de desarrollo al yo en relación con los objetos. Este yo del infans no es sin la presencia de un o una auxiliar que ofrezca lo que denominamos el cuidado materno, a través de acciones específicas que promueven el desarrollo de esas 3 direcciones. Podemos identificar y conceptualizar el holding, el handling y la presentación de objeto. En este trabajo procuraremos compartir algunas marcaciones que haremos de la película, en donde quedará a la vista la importancia de contar con estos desarrollos teóricos. Conceptos que sirven para acompañar el despliegue de estas tendencias necesarias para alcanzar el desarrollo emocional en una persona sana o se dirige hacia la salud. En la historia tan agobiante, donde se observa el sufrimiento tan terrible de Ellen, destacamos la importancia del proceso de integración y personalización que muestra la película. Proceso que se inicia con la entrada de la joven en la clínica, que es usada como hogar-refugio. Allí se encuentra con el Dr. Beckham, la figura masculina que contrarresta la ausencia del padre. Este profesional, que poco a poco se transforma en alguien confiable, es una persona que puede usar su creatividad para diseñar un dispositivo de integración diferente, de internación diferente, donde no se pierde de vista la singularidad de cada uno de los internados. Creemos que la implicación con la que él le habla a Ellie le confirma que es una persona confiable. Es muy hermosa la escena en la que el doctor los invita a jugar con agua en una muestra de arte y es él el que abre el juego, quien se compromete con ese jugar. La construcción de los vínculos continúa con Luke, otro varón que se muestra muy interesado en ella. También es su compañera embarazada la que la conmueve cuando le dice, tener un hijo es pensar en otro. Cada vínculo que allí se va construyendo permite que, poco a poco, el yo de Ellie se instale en su cuerpo, que Ellie vaya habitándolo. El proceso que culmina cuando Ellie se va de la clínica y se dirige a la casa donde vive la madre. Allí es recibida por Judy, la madre, y Olive, su pareja.
Ese mismo día, después de cenar, es llevada a un domo ubicado fuera de la casa para pasar la noche. Allí se desenvuelve una escena muy importante, en la que la madre dice, llorando con arrepentimiento, que no la sostuvo amorosamente, que la abandonó, y le plantea que quiere alimentarla con una mamadera y sostenerla en su regazo. La misma que no pudo darle lugar en su casa, le dice que admite que la ama. Así le da la mamadera que Eli toma. Pareciera ser un posible acto de su madre queriendo reparar, un movimiento entre la angustia y su incapacidad de sostén. Más allá de la intensidad de esta imagen de darle la mamadera a una veinteañera, el detalle que nos gustaría poner a consideración es que sucede a modo inaugural el hecho del hecho en el que la madre logra alimentarla. Y no nos referimos a las gratificaciones instintivas de las necesidades biológicas, sino a otra provisión. Entendemos que no fue la leche de arroz el alimento, sino que acepta un gesto de contacto con su hija. Resaltamos el hecho como acto de habilitación para hablar de amor o recibir cuidados. E insistimos, lejos estamos de pensar que estos cuidados tuvieron que ver con el darle la mamadera. Más bien, entendemos que la inauguración del vínculo amoroso es lo necesario para que Luke, el compañero de la clínica antes mencionado, pueda ocupar la función de amante pretendiente. Luego de esta noche y esta escena donde la madre le da la mamadera a Ellen, ella tiene un sueño. El sueño tiene como protagonista a Luke, que es la simbolización de lo amoroso. En esa escena, ambos se muestran conversando, serenos, sentados sobre la rama de un árbol, a unos metros del piso. Luke le dice, eres deslumbrante. ¿Sabías, no? Ellie responde, no lo sabía. Se dan un beso. Ella sonríe plácida y seguidamente la cámara muestra la imagen de sí misma en el piso al desnudo como un esqueleto. Esta es una imagen que está intervenida por una artista amiga, pero bueno, nos muestra más o menos el estado en que estaba Eli en ese momento. ¿Cómo? En el sueño, pero tiene que ver con cómo estaba, si recordamos, el doctor había llamado diciendo que estaba al borde de la muerte. Estaba en un estado de desnutrición importante. Entonces, se dan un beso, ella sonríe plácidamente. Seguidamente la cámara muestra la imagen de sí misma en el piso, al desnudo como un esqueleto. Maldición, blasfema al verse. Luke, que parece estar representando un objeto bueno, amado, en quien se puede confiar, le dice que él necesita que ella mire su imagen. Ocurre una situación con cierta tensión, un momento crítico, donde ella grita, oh por Dios, esa no soy yo, esa no soy yo, repite Ellie, mientras la imagen de la pantalla insiste en mostrarnos el cuerpo de una joven mujer muy delgado, ya siendo desvitalizado, desnutrido. La aceptación de esta realidad, presentada un montón de veces anteriormente, se da solo cuando ella tiene cómo enunciar simbólicamente lo que está sucediendo. El beso, el amor que empezaba a hacérsele lugar y se recibe por primera vez, es lo que posibilita que se vea, por contraste, la falta del amor. Entendemos que el suelo o la tierra en la que se la ve yaciendo es una forma figurativa
de la función del yo auxiliar del cuidado materno y que representa una base para la experiencia del self en el desarrollo emocional. Proponemos pensar que remite al buen desempeño, función, madre ambiente, que sirve de soporte sin el cual la joven cae. El suelo, la madre tierra, le permite no seguir cayendo, detiene la caída, hace tope, hace base, basamento, representa un límite que hace de borde. No nos parece casual que aparezca esta imagen en el momento posterior del beso que interpretamos como un signo de amor, confianza, entrega. Luego de este sueño aparece el deseo de salir de ese lugar, o podríamos decir salir de ese no lugar que tiene Eli. Cuando se despierta por primera vez muy conmovida, muestra lo más vital de su verdadero self y regresa a esa clínica hogar, decimos nosotros, porque le brinda lo que ella necesita como soporte. Winnicott señala que la manipulación, el handling, favorece la personalización, posibilita la construcción de una membrana limitadora que podríamos ver representada en el órgano de la piel y que es condición para discriminación yo no yo. Entendemos que este concepto podría ser de suma importancia para entender qué pasaba y qué no pasaba por el escenario emocional de la protagonista, que venía desmintiendo su imagen corporal. Es así que Susan, madrastra de Ellie, le muestra su horror cuando la ve con el torso semidesnudo en el momento en que la lleva a la clínica y la pesan. También la enfermera de la clínica hace un gesto reprobatorio al pesarla y medir la involución en la balanza. O cuando la misma madre de la protagonista, en el momento en que la saluda en el reencuentro, le espeja lo deteriorada que la ve. Así como la desmentida, otra de las defensas en la anorexia consiste en retraerse, al igual que de la comida, de los objetos deseables. Luke siempre se ubicó en posición. Luke es el muchacho del beso de la clínica. Luke, que siempre se ubicó en la posición de cortejante. La recibió amablemente con la bienvenida a la casa, siempre mostró interés en ella, compartió una cena con ella, aceptando sin cuestión que mastique y devuelva lo que había masticado. Él quedó asociado a lo erótico, a la provocación, o al menos intentos de provocar estímulos sexuales en Ellie. Él proponía comer golosinas, comer en la cena, comerse mutuamente. Comer además está referido al cuerpo. Luke promovió que aparezca el cuerpo de Ellie. Una noche ambos salieron de la casa y jugaron en una hamaca, fumaron cigarrillos y terminaron en el piso recostados. La escena fue creciendo en provocaciones y acercamientos. Él se veía sinceramente interesado en ella. Los cuerpos se acercaron hasta quedar encima de ella y darse un beso. Un avance inmenso que termina en una discusión y alejamiento. Pero el hecho ya había sucedido. Seducción, contacto de los cuerpos, insinuaciones. Eso dejó una marca. Y es en ese momento en que Ellie se retira de la clínica y va hacia el encuentro mencionado con la mamá. Podríamos pensar que Ellie da cuenta de un vacío que podría definirse psicoanalíticamente como falta de deseo y de sentido, al decir de Recalcati, clínica del vacío, y que Winnicott llamaría falso self. Sin embargo,
más allá de su dimensión defensiva o patológica, el vacío es entendido también por Winnicott como una experiencia universal y constitutiva del psiquismo. Es en este lugar donde la función del ambiente facilitador, aquel que ofrece sostén, manejo y objetos en el momento oportuno, resulta clave, no como garantía de desarrollo, sino como andamiaje para que el sujeto pueda elaborar esa falla originaria. Cuando este ambiente ofrece recursos simbólicos adecuados, posibilita la tramitación del vacío, especialmente a través del juego y la simbolización de la separación respecto de la madre. En cambio, cuando ese proceso falla, el vacío se transforma en un estado temido, despojado de su potencialidad creadora. Para Winnicott, la angustia, que toma las formas de temor a fragmentarse, de sensación de caída y de ausencia de relación con el propio cuerpo, se desarrolla a partir del punto en el que por la falla del ambiente facilitador se produce una interrupción en la sensación de continuidad del ser que experimenta el bebé. En el marco del análisis, el dispositivo transferencial puede operar como ambiente facilitador, permitiendo al paciente reeditar tempranas fallas y resignificar ese vacío como una posibilidad subjetivante. En la transferencia, el paciente puede vivir aquello que en su infancia no pudo ser vivido. De este modo, el vacío deja de ser solo una marca de carencia para convertirse en una zona de apertura, donde lo que no fue puede comenzar a ser simbolizado. Esta operación es central en la clínica winnicottiana, ya que permite transformar al vacío en una potencial función vital, la de ser espacio generador del self verdadero. Bueno, y para terminar, y yendo al hueso, pero el de nuestra práctica psicoanalítica, un psicoanalista como el doctor de esta clínica, capaz de crear dispositivos singulares, puede despertar subjetividad donde parecía haber nada. Hasta aquí. Bueno, gracias a los presentes, gracias a, no sé, Cintia me estuvo ayudando, creo que hay más de 25 personas en el Zoom. Le pedí ayuda a Andrea para incluir en la vuelta. Así que bueno, empezamos con las intervenciones primero de los presentes y después pasamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, no tengo tan clara la pregunta. Voy a armarla. Soy Lourdes, ahí estoy haciendo la maestría acá. Bueno, no tengo tan clara la pregunta. ¿Te escuchó algo o no? Pero la voy a intentar. Me interesó la pregunta del área lacaniana en relación, o de lectura lacaniana, en relación a si es posible, pensar en algo que se formula no en términos instituyentes, a posteriori, o sea, podría ser producido por un análisis, ¿no? En ese sentido, me pregunto si hay algo que falla en la formulación del fantasma y por qué no pensarlo en una vacilación fantasmática, ¿no? Y si eso tiene que ver quizás con como una pregunta sobre la estructura, digamos, del personaje / paciente.
Esta pregunta creo que desde Winnicott se puede responder que es el final de su trabajo, entiendo yo, ¿no? Como sí, pero bueno, por ahí, nada, digo, a partir de este vacío, ¿no? Y la producción de subjetividad, pero bueno, en términos por ahí lacanianos, digamos, pensar en algo que puede instituirse posterior a haber sido instituido, ¿no? O constituido, me gustaría nada, saber cómo lo pensaban. Me resultaba interesante. No sé si se entendió, pero bueno. Sí. Norberto Joyce, preséntate. Soy Norberto Lloves. Bueno, muy interesante las dos perspectivas de una pregunta para ambas áreas que me da vueltas todo el tiempo en la cabeza es ¿qué piensan que rechaza cuando rechaza la comida? ¿Cómo lo piensan esto, no? Este, en algún momento plantearon que no, bueno, que no era posible pensarla como una histeria. Me dio la impresión que estaban planteando esto, que sería como un rechazo de la sexualidad que está en juego, ¿no? Sino que, entonces en esa línea, por ahí algo me parece que tiene que ver con lo que plantea también Lourdes, me parece, si la pensaron como una psicosis, digamos, que hay algo de lo que representa algo. Freud dice que, bueno, la psicosis es como un delirio casi como si rechazara veneno, ¿no? Un veneno que representa la comida. Pero bueno, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que rechaza cuando rechaza la comida esta paciente personaje? Gracias. Gracias a ustedes. Mario y Osvaldo, ¿no? Osvaldo, ¿vos viste? Sí. Y pasamos no sé si hay en el Zoom. Bueno, avisamos. A la gente que está en el Zoom, escritas las preguntas, por favor. Yo soy Osvaldo Mals. Felicito a ambas producciones con el plus que después del Congreso y todo el trabajo que hubo, estén hoy presentando más trabajo. Es un esfuerzo importante. La pregunta que quiero hacer a ambas áreas, por un lado, es qué lugar le dan en el tratamiento de esta muchacha al deseo de que ella viva de parte del terapeuta y de la hermanastra y demás, ¿no? Porque pareciera que lo que la rescata fuera algo por allí, ¿no? Más que el conductismo del terapeuta, ¿no? Si eso, pero yo se pudiera curar diciendo, mandándolo a la mierda, fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Pero, y la otra pregunta es, si bien aparece esta madre queriendo reparar, dándole de comer, yo no sé si entendí mal, pero en simultáneo le dice a la hija que acepta que se quiera morir. De aceptar que un hijo se quiera morir a desear la muerte, si no veo demasiadas diferencias. Entonces, la pregunta sería, No se le entiende. de la transmisión de la madre respecto a aceptar que la hija pueda querer morirse, esa aceptación, pregunto, ¿no la podríamos pensar o cómo la piensan si no se puede colar ahí un deseo filicida hacia la hija en esa formateado con acepto que quieras retirarte de la vida? Si la anorexia podría en algunos casos ser alguien que se hace cargo de deseos mortíferos de la madre. Gracias. Mario. Sí, ¿qué tal? Bueno, soy Mariu Farrés, me encantaron las dos exposiciones, me encantó la propuesta, hicieron que el fin de semana, agotada como estaba después del Congreso, me viera la película, que no la había visto, así que la tengo muy fresquita. Y entonces, bueno, tengo una pregunta que me gustaría que desarrollaran ambas, que de alguna manera lo trajeron los dos, que es esta que también tomaba Lourdes. Yo tengo una postura, pero lo que no se hizo en tiempos instituyentes se podrá hacer. Me gustaría que cada uno desde la lectura que sigue, que toma, lo pueda como retomar, ¿no? Y si esto no tiene algo que ver con la apertura del vínculo amoroso que los dos señalaron sí, creo que las dos lecturas señalaron en el momento en el que el pibe le da el beso, o que ella se abre a recibir este beso. Y después para la gente de lacanianas, hay un tema que creo que no tomaron y que a mí me parece, con mi pobre lectura lacaniana, pero me parece que es fundamental en Lacan, y es que ella en un momento del tratamiento se cambia el nombre. Deja de llamarse Ellen para hacerse llamar Elai. Si esto lo pensaron de alguna manera. Y bueno, ¿cómo para la gente de Winnicott
me cuentan más sobre el handling, me pareció súper interesante. Eso, muchas gracias. Mónica Fabeluques. Bueno, lo primero es gracias por elegir esta película. Siempre que eligen películas son desarrollos muy estimulantes. Me estaba acordando de Gambito de Dama, ¿no? Que también trajeron del área de Winnicott con bueno, este asunto de las carencias tempranas, llamémosla. A mí me tocó hasta el hueso pensando, identificándome, ¿no? Con la posición de este tratante, de terapeuta, y lo difícil de esa posición de, bueno, si te querés morir no tengo nada para hacer, y a la vez lo indispensable del deseo de que se cure, ¿no? Y recuerdo casos en donde, bueno, cuando uno interna contra la voluntad del paciente, ¿no? Cuando está en riesgo la vida, la cuestión de la responsabilidad, bueno, esta cuestión de la posición del analista. Gracias. Gracias, Agua. ¿Hay preguntas? Quedemos a la mesa, ¿no? Vamos un poquito a la mesa, sí. Yo sé que están Claudia, Fabián y Mabel, los tres, ¿no? Dale, dale. Vamos, si hacen cortito, entran las tres. Sí. ¿Se puede? ¿Quién? ¿Está bien? Bueno, también como Mario, el domingo con lo que quedaba, vi la película porque no la había visto. No, retomando esto que vos decís, Mario, del nombre, yo lo leí, primero felicito a ambas áreas, porque la verdad que me pareció súper interesante. Yo rescataba o por lo menos yo lo vi, como que este médico le proponía a él ser nombrada de otra manera, no es que ella, y yo lo pensaba como el nacimiento de otro sujeto, ¿no? Como que se arme ahí, que se instituya, ¿no? Hay otro sujeto, lo pensaba por ese lado. Bueno, simplemente acotar eso. Bueno, muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Mabel y Fabi, y pasamos a la mesa. A ver. Tu nombre y apellido, Mabel. Mabel Fuentes. No, solo un breve comentario, algo que dijeron por ahí recién del deseo de que se mantuviera con vida del doctor. Y me parece que hay algo más, los que estuvieron trabajando más la película lo recordarán más en detalle, pero en algún momento de la primera entrevista el hombre este le dice algo de que ella podía tener una vida hermosa, alguna cosa así. Digo, porque no es el deseo que cualquiera puede tener en esto que Mónica planteabas, ahí estás, la internación, la responsabilidad, justamente es lo que cualquier anoréxica no quiere, que alguien la interne y la mantenga con vida porque es responsable, sino que busca el deseo del otro. Y en ese sentido, que alguien apueste no a que se mantenga con vida, sino a que subjetivamente tenga una vida, que se arme una vida. Armarse un fantasma es armarse una vida, darle sentido, no mantenerse con vida. Eso. Fabi, y vamos a la mesa. Fabián Acti Caporales, gracias por las dos presentaciones. Me gustaría que del área de lecturas lacanianas se podrían ampliar todo el lugar que le dan al fantasma y su relación con la nada, ¿no? Que circula mucho también en el área de Winnicott también se nombró la nada. Eso por un lado, y por el área de Winnicott, gracias por representarnos y por seguir. Me parece muy apropiado todos los términos que fueron utilizando para hablar del sostén, del handling, ¿no? Y muy apropiada para esta película. Y me interesó particularmente si podrían ampliar sobre el concepto de la desmentida, que la nombraron y qué lugar puede tener en todo este contexto de la desmentida. Sí, gracias. Pasamos al área de a lecturas lacanianas y arranca. ¿Quién empieza usted?
Bueno, un poco por ahí juntar algunas preguntas, pero en relación a Lourdes, la pregunta de la vacilación. La vacilación, nosotros pensamos mucho en relación al armado del fantasma más que una vacilación, que tiene un poco que ver con lo que decía Mabel recién, que es como tener un sentido, como armarle un sentido a la vida, y creemos que esta chica, que es una chica muy joven, por la historia, por cómo, bueno, por todo lo que contamos y lo que muestra la película, se le dificulta encontrar el lugar en el deseo de los padres o del otro primordial, y a esta pregunta de qué me quiere, que sería empezar a responder para armar el fantasma. Bueno, no están dadas las condiciones para que suceda eso, que es lo que después por ahí se empieza como a despejar de alguna manera. Bueno. Eugenia, te contesto lo del nombre, que me parece que está, la respuesta la dio Claudia. Es el doctor quien le propone que ella se cambie el nombre, ella lo acepta, ¿no? Como una manera de una subjetivación, digamos, diferente, y es una apertura, es un cambio en ella, pero es una propuesta del doctor. No, a ver, primero mencionaron algo de psicosis. Norberto, nosotros no la vimos por el lado de la psicosis y en ese sentido nos pareció que la evolución que ella tenía en lo que se podía ver de la película mostraba una evolución más benigna que si hubiese sido una psicosis. Con respecto al tema de la constitución fantasmática, como decía Mirna, lo que nosotros nos detuvimos bastante es en esta primer pregunta que se hace sobre ¿puedes perderme? ¿No? Que en realidad para que se pueda constituir un fantasma, esta respuesta tiene que ser que sí se puede perder, pero con angustia. Nos pareció que esta madre, tal vez por cosas que le habían pasado, depresión puerperal, patología previa, mostraba como no podía conectarse con esta hija, y lo que nos pareció que fue terapéutico para ella, que esto es interesante porque es una diferencia, me parece, de lectura que tenemos con el área de Winnicott, que para nosotros ellos toman como bastante fundante en la recuperación la escena con la madre. Nosotros la vemos más, esa escena, al estilo de lo que comentó Osvaldo, que vemos que es una madre que si bien trata de reparar a través de darle la mamadera, etcétera, 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 al mismo tiempo le dice que si más o menos que si su deseo es morirse, que se muera. En ese sentido, lo que a nosotros nos parece que la rescata a ella más que esta madre es la actitud del doctor Beckham con este llamado que tiene, donde realmente muestra una preocupación por perderla, ¿no? Se preocupa por el temor que él tiene que ella se muriera. Y por otro lado, en ese sentido, también nos parece que en la misma línea va la relación con Luke, que le puede decir a ella que es, no, asombrosa no es, deslumbrante, y que puede ser, que puede realmente despertar un deseo. Agrego algo a lo que dice Fabián, y es que en el momento que Ellen decide ir a ver a su madre, Luke le dice, no me abandones. Luke está pasando por un momento difícil porque le dicen que no va a poder volver a bailar. Él estaba internado por la lesión, pero además porque tenía un trastorno alimentario, era bailarín clásico. Y Luke le dice, no me abandones, digamos, le está diciendo, me hace falta. Del mismo modo que cuando la madre le comunica, el doctor Beckham llamó preguntando por vos y dijo que tenía miedo de que te murieras, también está diciendo, me hace falta. La madre
le dice, si querés morir, lo acepto. Y no lo pensamos como un deseo filicida, pero sí como una suerte de resignación, de aceptación de algo y de no batallar por esta hija que, bueno, que ella estaría dispuesta a que se muera. Claro, la madre tiene también una actitud parecida cuando después de un tiempo, de varios años que vive con ella, en un momento la entrega, la pone con las valijas en la calle para ver qué podía hacer el padre con ella. Esa actitud también no habla de una actitud muy amorosa de la madre. Lo del domo, sí. Vamos a pasar al área y después de mis compañeros voy a Moni y le voy a contestar yo. Sí, nosotros coincidimos con ustedes. En eso hay una diferencia. Nosotros coincidimos. Tenemos algunas coincidencias. Realmente la mamá no es una mamá amorosa y que ha fallado en su función maternal y en su función de sostén y en la función del handling, el holding, no sé quién preguntó por el handling. Mario preguntó de los 3 momentos. Después lo conversamos. Lo que sí pensamos es que todo el proceso que se da en esa clínica, que por eso decimos clínica hogar, por la función de sostén, le permite a Eli ir armándose, ¿sí? Y cuando ella se va cuando ella se va de la clínica huyendo de justamente algo de ese objeto que la traía, que es Luke, se va por eso, porque hay un objeto que la atrae. Y el tema de la anorexia es aquello que me atrae, lo tengo que sacar de mi vista, porque si yo me acerco, termino dependiendo absolutamente de ese objeto. Por eso la anorexia no, digamos, cuando preguntamos qué rechaza, cuando rechaza la comida, en realidad lo que está rechazando es un vínculo que sabe que no va a poder ser amoroso y que si se acerca, termina dependiendo y termina sufriendo. Ese rechazo es el ejemplo de la no diferenciación que no pudo hacerse en el momento del desarrollo. El acercamiento al otro, el acercamiento a la comida, es vivido como una dependencia mortuoria. ¿Qué más? Bueno, lo que sí pensamos es que Luke es el que le va habilitando las diferentes posibilidades de desarrollo, ¿no? Va pudiendo armar pequeños vínculos que le permiten ir organizándose, integrándose. La desmentida, no sé quién de los dos va a hablar. Sí. No. Bueno, con respecto a la desmentida, no me acuerdo quién preguntó. Alberto, ¿no? Fabián. Ah, Fabián. Sí, no, nosotros pensamos la desmentida, ella va negando, digamos, me hiciste dudar, Fabián. Cosa que está muy bien, cosa que está muy bien. Ella tiene noción por momentos de la gravedad de su estado físico. Por momentos sí, pero muchos otros momentos hace una desmentida y sigue adelante, como por ejemplo en un momento que hacía no sé cuánto que no comía en una estación de tren y siente que se desmaya y le traen algo para comer o tomar y lo vuelve a negar. No me va a pasar nada, estoy bien, dice, ¿no? Sí, la desmentida aparece negando ese cuerpo y la posibilidad. Defensivo, Sí. defensivo.
Como una defensa, claro, claro. Sí. Fede. Fede. Perdón. Sí. Y algo que nos reímos muchísimo fue porque nosotros íbamos a tomar el tema del nombre de Ellen y de Eli y dijimos, no, no lo tomemos porque lo va a tomar Lacan. Arranco por el nombre. El cambio del nombre no fue tampoco tan importantísimo y la propuesta del doctor fue casi simpática. Claramente en la película se ve como es una propuesta del médico, pero Eli es el diminutivo de Ellen. Es como, yo me llamo Federico, es como si me propusieran llamarme Fede. No es un cambio tan drástico, pero sí en la película tiene un efecto muy importante. Realmente a partir de ahí se le abren las alternativas a Eli de ser otra. En vez de Ellen, Eli. Cambio que también, dato de color, en ese encuentro que hacen en el domo, la madre se disgusta un poco por este cambio porque este era el nombre de una abuela de ella y que su nombre era Ellen, no era Eli. Ahí se nota claramente que Eli, al ser Eli, pasa a tener una entidad propia, pasa a tener esto que llamaríamos algo más parecido a un verdadero self. Y que en ser una Ellen estaba un poco más alienada a otra persona que ni siquiera estaba viva. Siempre me parece que cada acto, cada detalle puede ser entendido de distintas formas y darle distintos sentidos, ¿no? Me parece que también el rechazo que Eli tenía por la comida no era simplemente un rechazo, se veía clínicamente como un rechazo, pero una de las cosas que intentamos postular y que tiene que ver con esto de lo instituyente y si se puede lograr después de los momentos adecuados desde lo evolutivo, eh, es que entendemos que Eli no le daba el mismo valor a la comida en un momento que en otro momento. Ella fue cambiando y fue haciendo una progresión madurativa de lo que eran las cosas, los significantes y los significados de su mundo. Me parece que ahí, cuando ella le pudo dar otro sentido, pudo empezar a tomar ese objeto de otra manera. Que no sé si era en principio un rechazo o una valoración determinada de la comida. Una de las cosas que teníamos así en común entre las dos áreas tiene que ver con esto del handling que preguntabas, Mario. Es interesante cómo hablamos muy parecido, pero con distintas palabras de alguna manera, porque el área de lecturas lacanianas refería al handling como manifestaciones de la pulsión anal, que tenía que ver con toda la motricidad, con toda la conciencia y el uso de los movimientos, de las funciones corporales y de este habitar el cuerpo y de poder reconocer este cuerpo teniendo y tomando como presente, teniendo presente la piel como membrana que separa esto que identificamos de todo el resto, que tiene que ver con esta identificación básica yo no yo, que es que creo que está muy bien dicho o muy bien pensado desde las pulsiones anales, porque tiene que ver con esto del poder jugar desde lo muscular con el propio cuerpo y lo que no es uno, ¿no? Las heces como cuestión inicial. Y tiene que ver con esto, con todas las manipulaciones, con todo el manejo, con todo el uso del cuerpo, desde lo muscular y desde lo funcional, que da conciencia el propio cuerpo y la posibilidad de habitar el propio cuerpo a partir de todas estas sensaciones. Por eso esta imagen que seguramente vieron los que vieron la peli, de cuando estaban en la hamaca, había tanto cuerpo ahí. En principio, dos cuerpos amacándose, dos cuerpos que caen al piso, dos cuerpos que fuman, que se abrazan, que se tocan, que se miran. El cuerpo estaba muy presente, no solo desde los sentidos psicológicos, sino físicamente presente el cuerpo. Y eso colabora muchísimo con este handling que tiene que ver y que resulta, el resultado del handling es la personalización, que es el que el sujeto pueda habitar el propio cuerpo. Winnicott lo trata destacándolo sobre todo por la patología, porque
más que la personalización, la despersonalización es un síntoma que tiene una implicancia muy importante. Eso lo motiva a poder teorizar un poco sobre cómo se llega a esa personalización que es a través del handling. Fede. Perdón. Yo me anoté para... Para sumar una cosita a lo que preguntó Norberto, que casi es el tema de nuestro trabajo, ¿no? De la desintrincación de las pulsiones. Y ella lo que rechaza justamente es eso, donde queda degradado a la necesidad alimenticia solamente, desintrincado de todo otro tipo de gesto de la madre. Solo la alimentan como si pudieran alimentarla bueno, me sale la palabra, sí, la transmisión del amor, sin nada, solo comida, que eso es la pulsión tanática. Eso es lo que rechaza, estar ubicada en ese lugar. Sí. Cortito. Agrego un detalle más que me parece que también es interesante, que puede ser, sí, hay una diferencia, Fabián, tenés razón, creo que sí, es verdad, que es la importancia de, el encuentro con la madre para nosotros tuvo que ver con que fue, por lo menos en la película, el primer momento en que la madre la acepta a ella o la ve a ella, independientemente de que sea, y esto es algo en común, independientemente que sea el aceptar su muerte. Es por primera vez no la rechaza a ella y la toma tal cual es. No, pero Y eso sí, hace a lo que siente la madre, digamos. La madre quiere sanarse con este gesto, lo que no quiere decir que para Eli esto fuera necesario. Claro. Y aparte lo hace porque se lo dice una señora no sé cuánto, tipo Una curandera. Exactamente. tienen razón, es así, pero Pero, lo que me parece, además de esto, es que el efecto que se ve en la peli, el efecto clínico, llamémoslo, es que Ellie cambia su concepción de las cosas. Algo se le resignifica en ese encuentro y a mí me pareció que el único punto a rescatar era este lugar que ella empezó a tomar en relación a la madre. Ni siquiera, como decíamos, ¿no? Ni siquiera la mamadera creo que éramos, que la escena realmente es bizarra. Una señora alimentando a una chica de 20 años. Es impactante la escena, pero lo interesante es el intento de redimirse de esta madre, que eso creo que dejó algo en juego. algo chiquitito, porque hay gente que quiere hablar y estamos muy sobre la hora. Está buena las diferencias y está bueno el debate. Lo que dice Fede, que estamos planteando y que tiene que ver con específicamente la práctica y la teoría winnicottiana, es el cambio de posición de Ellie. No es que la madre repara, sino que ella aparece lentamente, incluso con el sueño, una posición activa. Y recomiendo en esta pregunta de Mario tan importante, ya en las nuevas traducciones no se habla más de sostén en Winnicott, se habla de gerundio, sostenimiento, esto que empezó Tagle el otro día a decir cuando le preguntaron sobre clínica, para esta práctica psicoanalítica que trabaja Winnicott, es la experiencia. Y esta película nos permitió trabajar a ambos equipos sobre distinto tipo de experiencias. Experiencias quiere decir que aquello, algo que trajeron varios de ustedes, aquello que no sucedió, ¿qué puede suceder? No es para el área de Winnicott una psicosis, es una paciente fronteriza, si quieren, o borderline para la línea anglosajona, con un potencial que depende mucho del dispositivo, y ahí voy a mi querida Mónica, que es tan difícil estos dispositivos. Pensé que iba a haber tiempo, pero en verdad esto no va a andar si no es con un impecable dispositivo trans o interdisciplinario, como sucedió acá. Además hay que agregarle que la película es de 2017, hoy estamos en un mundo donde a las chicas que están internadas les llegan todo el tiempo TikTok, no comas, no comas, no comas, no comas, no comas, así que en la clínica se saca el celular, en el 2017 no estaba esto, por eso, bueno, como dice Mónica, nos interesa a veces, la película fue elegida por el área de Lacan, así que es como decís vos, Mónica, estos supuestos imposibles como los del consumo, pero también es, como decimos al final, un posible lugar para lograr algo. En esto, bueno, la teoría de Winnicott tiene un dispositivo sumamente amplio, la regresión en el marco psicoanalítico, la cantidad de sesiones, trabajar en equipo, la consulta terapéutica, el garabato, esta paciente dibuja, a ver, hay una cantidad de oportunidades, pero también hay un vacío y un agujero original muy complicado. Abel quiere hablar y Patricia quiere hablar, así que no sé qué hacer.
que decía Federico, que nosotros también pensamos que hay un cambio en la posición subjetiva, pero que no es por el encuentro ese con la madre, sino por el encuentro con estos dos hombres de su vida, que le permiten armar otra cosa porque le dan un lugar. Mira, a mí me parece, y Ya va, creo, ya va, ya creo va. que en esto vamos a coincidir, que no son puntos aislados, ni personajes aislados, y que tenemos que pensar la psiquis como una complejidad. Y todo este proceso como algo complejo, digamos. Yo creo que no fue solo la madre, no fue solo el Luke, no fue solo el doctor, sino que creo que es el conjunto de situaciones que permitieron cierto destrabe en esto que padecía tan horroroso Eli. Bueno, Me parece que eso, complejizar me parece que no sirve más que definir estrictamente cuál fue el hecho que destrabó. Creo que hay varios. Mario nos sugirió tomarnos unos minutos más, así que vamos, digo, para que estemos tranquilos. Abel, Patricia, y creo que una vueltita a la mesa y estamos, ¿no? Abel y Patricia. Bueno, Abel Zanotto, muchas gracias por las exposiciones, muy interesantes. Voy a ser lo más breve posible. Se me impusieron dos significantes en la charla, el significante nada y el significante hambrear. Y pienso que el trabajo se anudó alrededor de las paradojas de estos dos significantes, ¿no? Hay un deseo de nada, dijo alguien, con lo cual la nada, paradójicamente, en esta entrega tiene consistencia. Pensaba en la paradoja del hambrear. Hay un hambrear en sociedades opulentas, el caso de Ellen, y hay un hambrear en el corredor de Gaza, por ejemplo. Cuando dice hasta los huesos, algo cuestiona la opacidad de la piel. La piel no es transparente. Y cuando el dicho dice piel y huesos, se hace hincapié en la envoltura y en el sostén. Y en el medio no hay nada. Cuando entre la piel y el esqueleto hay de todo. Muchas gracias. Gracias, Patricia, y volvemos a la mesa y cerramos. Bueno, voy a tratar de hacerlo cortito. Soy Patricia Gurmindo. Me dejaron pensando, les agradezco las dos lecturas que hicieron del caso. No pude ver la película, lamentablemente. Bueno, sumando terminología, sin duda en un vínculo temprano falló la reverie materna, donde no solamente se da alimento, sino también se da un sentido de la vida, ¿no? La madre como que ofrece pensamientos y da significado a la vida. Y luego también pensé en esta escena que ustedes relatan de la madre intentando reparar, pero con sus propias contradicciones. Es una madre que sufrió una depresión puerperal y donde también ella tenía que luchar, hablando de pulsiones, con pulsión de vida y pulsión de muerte, donde en el caso de Helen estaban disociadas, ¿no? Es decir, y no me parece menor el hecho de un padre ausente y donde ella de alguna manera se siente investida libidinalmente por dos hombres, ¿no? Tanto por Luke como por el médico, que hicieron todo lo posible para investirla y para darle un sentido a su vida. Gracias, Patricia. Hay dos intervenciones muy pequeñas del Zoom. Pasamos al área lacaniana y cerramos con Winnicott. Gracias, Andrea. Sí. Toma, no está. María Eugenia. Cristina Guevara dice, gracias por las presentaciones, muy interesantes. Podemos pensar que en esta situación donde el personaje paciente corría riesgo de vida, el analista tuvo que poner entre paréntesis algo de la neutralidad y mostrar un franco deseo de que su paciente viva y preocupación por su riesgo, casi sumándose a una serie con Luke. Y mientras estabas hablando sobre esto de complejizar, te daba la razón también Cristina Guevara, Elena.
Después, Delia Coltun dice, felicitaciones a ambas mesas, considero que la madre nunca pudo redimirse pensándolo desde Eli. Creo que esto también se muestra cuando la protagonista va a la casa de su madre y ésta la aparta de ella, ofreciéndole el domo como un lugar. En un domo. Vosotros, cerramos. Algo que quieran decir, chiquitito. No, en realidad, a posteriori podríamos decir si hubo cambio de posición subjetiva porque estamos suponiendo que esta última entonación va a ser eficaz. Claro. ¿No? Es como la quinta. Sí, claro. Muy bien. La quinta es la vencida. Claro, bueno. Cerramos nosotros. Yo quiero, a mí me gustaría cerrar con el término creatividad, que tiene que ver con el médico de la clínica, ¿no? Como que pudo armar algo diferente para esta paciente. Bueno, muy creativo el trabajo con el área de lecturas lacanianas. La verdad que ellos sugirieron la película esta vez, Moni, y no, nosotros no la habíamos visto. Y acerca de los que dicen, bueno, del fuerte y tan interesante congreso, hace más de 2 meses que estamos trabajando. Les queremos agradecer también a todos los que vinieron, a los del Zoom. Y está bueno terminar con la creatividad porque surgió acá lo diferente, si es diagnóstico, no es diagnóstico. Y, y la clínica y las prácticas, como decía Mónica, es algo que tenemos todo el tiempo que interrogarnos, todo el tiempo. Las presentaciones del sufrimiento van cambiando y nosotros también nos vamos reinventando. Gracias a todos y hasta el miércoles que viene.